Buenos días. Vamos a hacer un inciso, por decirlo así, en un asunto que surgía a raíz del tema de la mesa del Señor que vimos en el último apartado. Es el punto 16, estamos viendo los sacramentos, el bautismo y la mesa del Señor como dos puntos principales de ese tema que son los sacramentos que decíamos. Y que, bueno, pues si queréis saber de qué iba todo el tema, pues ver los vídeos, no vamos a repetirlo. Pero de aquí se desprendía un nuevo tema, la comunión. Quería aclarar el asunto. Así que lo hacemos en dos partes también, porque también se alarga y se hace necesario dividirlo para no ser demasiado extenso en un solo vídeo. El término comunión aparece en la Biblia. Normalmente estamos acostumbrados a oír la primera comunión, ¿verdad? La palabra de la primera comunión, o ha hecho la comunión. Hay distintas citas, a diferencia de la palabra sacramento, por ejemplo, hay distintas citas donde aparece en la Biblia el término o la palabra comunión. Sin embargo, sacramento no aparece ni siquiera esa palabra, ¿de acuerdo? Así que, no obstante, aunque aparece esa palabra, hay diferencias y es lo que quiero mostraros en este tema. Porque, por ejemplo, no encontramos el término primera comunión y tampoco el sentido en el que se le ha dado a esa comunión en el ámbito religioso católico, ¿no? La comunión en el ámbito católico ha quedado reducida a la participación de un ritual externo, el cual se conoce como ampliamente y consiste en tomar la hostia y que es entregada por el sacerdote, previamente pues ya sabéis que bendecida, etc., de la manera que ya sabemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Ese ritual se inicia sobre los 7 u 8 años, hasta los 12, son fechas en las que se hace esa primera comunión, y al tratarse de la primera vez que se hace esa comunión, ese ritual, pues se le llama de esa forma, ¿no? La primera comunión. Bueno, vamos a ver el tema en la Biblia, cómo aparece, cómo lo encontramos cuando acudimos a la Biblia y queremos conocer de este asunto, ¿de acuerdo? Y por tanto, en base a eso es cómo lo abordamos en el ámbito protestante y evangélico. Entonces, ¿qué es la comunión? La comunión en la Biblia aparece como esa relación participativa, una relación participativa entre personas y bajo la realidad de una común unión. Fijaros en la palabra, ¿no? Una común unión, comunión. Se trata o se realiza o se hace efectiva en dos direcciones, podríamos decirlo. Dirección horizontal y dirección vertical. En horizontal nos referimos al sentido en el que ocurre entre las personas, entre sí, mientras que la vertical, pues nos referimos al sentido que ocurre entre las personas y Dios y las personas. Así que la comunión tiene una dimensión espiritual por naturaleza que trasciende a lo material o a lo físico, ¿verdad? Es originada, es producida, es propiciada por Dios mismo y es hecha efectiva en las personas mediante el Espíritu Santo. No es de creación personal. La comunión no la hace, ni la propicia, ni la origina el hombre. No tiene su origen en lo terrenal ni en lo humano. No hay capacidad en el hombre para ello, ni siquiera para mantenerla en el tiempo. Así que todo depende y se origina en Dios. La comunión incumbe a los lazos de fraternidad espiritual. Los lazos filiales que se originan en nuestro nuevo nacimiento a una nueva familia, la familia de Dios, y que ha sido ese nuevo nacimiento ha sido obrado por él mismo. Así que vemos que el hombre no tiene una parte activa en ello, sino más bien pasiva, recibe, se beneficia de todo esto. De ahí, entonces, fluye de esa relación filial, quiero decir, pues fluye la conexión
entre los miembros, hay conexión, hay unión, hay lazos, y todo lo que ello implica en cuanto a la identificación mutua entre los miembros, la unidad, la unión, la naturaleza que comparten espiritual, etc. Mirad, en Hechos capítulo 2, versículo 42, pues vemos cómo los primeros creyentes convertidos a Jesucristo se reunían, y mirad lo que dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que fijaros, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la mesa del Señor, y en las oraciones. Ahora, ese añadido de unos con otros refuerza la comprensión de algo que tenía que ver con la relación mutua, ¿no? La comunión unos con otros. Eso habla de relación, habla de esa interacción mutua que hay entre las personas, en este caso los creyentes. A la vez, vemos cómo existe también, de forma independiente, podríamos decir, aunque conectado perfectamente con ellos, pero independiente, el asunto del partimiento del pan, la mesa del Señor, que es lo mismo, ¿verdad? Como nombran, en cierto sentido, intentando asemejar la misma práctica en la doctrina católica, dicen la Eucaristía, partimiento del pan, mesa del Señor, etc. Ya vimos este asunto, no lo repetimos. Entonces, vemos cómo seguidamente se detalla que también hacían eso. La comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Así que el partimiento del pan también se hacía, aparte de la comunión unos con otros. Sí, así que lo que entendemos es que hay comunión sin necesidad de que haya partimiento. No es necesario tomar de un símbolo para decir ha hecho la comunión. Hay comunión, existe comunión, sin que haya la participación de unos símbolos o la práctica de un ritual. Pero cuidado, por supuesto sí que, y lo veremos más adelante, sí que no existe partimiento sin comunión, o no existe mesa del Señor sin comunión, mucho cuidado. Bueno, por poder se puede, a ver si me entendéis, por poder puede ocurrir, pero que esa no es la forma en la que el Señor entrega este simbolismo, ni el propósito, ¿de acuerdo? De ello. Los creyentes no se reunían en aquel entonces, como vemos que se originó en el cristianismo, pues no se reunían para acudir 1 o 2 horas a una ceremonia en un local concreto, y terminaba esa ceremonia y ya cada uno se marchaba a su casa y no volvían a tener contacto ni relación entre ellos hasta la próxima cita, que podía ser la semana siguiente, por ejemplo, de domingo a domingo. Ya no había más ni contacto ni relación. Esa hora en el local y punto. No, eso no existía, eso no es lo que se ve aquí ni lo que se enseña. Lo que se enseña es que el encuentro como congregación era un momento de culto, de celebración gozosa, lo cual era propiciado por lo que supone la cercanía personal, ¿no? El estar unos con otros cuando hay un ambiente de buena relación, pues hay una situación gozosa. Imagina una fiesta de cumpleaños, ¿no? O la invitación a una cena de amigos y se pasa muy bien. Es un momento en el que se está juntos, pues se lo pasa uno muy bien, es un momento gozoso. Pero ese gozo y esa relación se proyectaba más allá de ese momento, de esa hora que circunda el encuentro. Se proyecta a la vivencia diaria, semanal, el día a día de los hermanos, en una vida de relación personal y de obras de justicia comunes. En todas las relaciones, amigos, hay un factor de unión común a las distintas partes que la conforman. Las aficiones son un ejemplo de ello, ¿no? La pesca, las motos, la cocina, la moda, la filatelia. A mí me gustan muchas aficiones, me gusta participar de muchas cosas. Y bueno, ahora hace un rato he venido de estar con la familia en bici, y pues no es que sea una afición, no comparto una afición así profunda del ciclismo, pero sí he visto gente que iban en ese sentido, ¿no? Yo he salido con la familia a dar un paseo, pero habían quienes lo hacían como una afición donde van con su equipación
van bien preparados, van con unas bicicletas que se nota en qué plan van, ¿verdad? Así que son factores, las aficiones son factores que unen, que aglutinan a distintos grupos y bueno, los mantienen unidos en un interés común. Eso ocurre en los creyentes también, pero a un nivel y en una dimensión muchísimo más elevada, porque se trata de la misma persona del Señor Jesucristo, el que se convierte en el factor común. No son los sellos, como en la filatelia. No es el deporte del ciclismo, como es en los grupos de ciclistas. No es la actividad de la pesca o los acuarios, como en la acuariofilia o en la pesca. Se trata de un factor personal, es una persona y vivo. Así que establecen una unión no solo intelectual y emocional, es decir, entendemos de sellos, los que estamos aquí, nos gusta la filatelia, entendemos cuál es el mejor, el más valioso, en qué hay que fijarse, y un interés emocional pues nos apasiona, ¿no? Y lo disfrutamos, sino que hay algo mucho más allá, como es el caso de la relación íntima y personal con un Señor, el cual establece la relación vital. Ninguna de todas las aficiones que a mí me gustan han llegado a asemejarse en lo más mínimo a mi comunión con mis hermanos en la fe. Así que es muy importante ver cuál es realmente la base, el centro, el origen y el sustento de la comunión. Y eso es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirad, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Así que es Dios del cual proviene, el cual lo propicia y el cual enfoca esta comunión hacia una relación con su Hijo, con Él mismo. En el Antiguo Testamento, donde ahí vemos el Dios de Israel, el Elohim, que se manifiesta como el Dios único, vivo y verdadero, que fuera de Él no hay otro Dios, el único Dios al cual se adora. Pues ese Dios manifiesta en su actividad directa con el hombre una relación como Dios creador de todas las cosas y formador de todas las cosas, pero a un nivel en el que incluso se manifiesta como Padre. Padre porque es formador de una familia. Ya en el Antiguo Testamento se ve como Dios se manifiesta como Padre de Israel. Ha formado un pueblo. El salmista, pues siglos antes del cristianismo, dice así: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Así que mirad cómo aparece el término comunión. No es algo que surge en el cristianismo, no es algo que se inicia con un ritual de Eucaristía y se ciñe solamente a eso, sino que existe la realidad de la comunión y comunión íntima, lazos estrechos donde Dios los mantiene, primero los propicia, los origina y los mantiene con los suyos, con sus íntimos, con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto, las cosas secretas, las cosas personales de Dios. Esto es el salmista David, pero que después, años después, viene Salomón y en el libro de Proverbios escribe de forma semejante: porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Proverbios 3, 32. Es muy importante esto, porque ya que pocas, por no decir ninguna, deidad ha mostrado ese lado de interés personal por los hombres, pues encontramos un contraste donde el Dios de Israel, en contraste, ¿verdad?, con los demás pueblos, las demás naciones que tenían muchos ídolos y dioses, por ejemplo, volcanes, ¿no? Pues ellos
los volcanes. Había que ofrecer sacrificios para apaciguar al volcán y sacrificios frutales, animales o incluso humanos, ¿no? Para apaciguar al volcán, todo, que no se enfade y no nos destruya. Las imágenes de talla, pues igual ofrecerle unos sacrificios para que esté contenta con nosotros y no se enfade con nosotros. Toda una relación de hombres con ídolos basada sobre el miedo. El miedo era lo que llevaba a venerar a ese dios o a ese ídolo. Nunca por una relación personal íntima, como es la de la que habla el salmista y posteriormente Salomón. Y mucho menos ya al nivel de amor. Hablar de amor ya es un nivel demasiado superior. Pues Dios es Dios de amor y buscaba esa relación de amor con los suyos. Dios revela, por tanto, su base filial para la relación con los hombres. No hay un motivo más excelso que ese, ni que pueda superarlo. Así que algo fundamental es en este tema es ver que tanto el origen como la voluntad de comunión está en Dios. Pero desde el principio, no es algo que ha surgido a posteriori con el tiempo, algo tardío. No ha ido fraguándose poco a poco a base de una serie de encuentros entre Dios y el hombre que haya ido convenciendo a Dios, apaciguándolo para ser amistoso con el ser humano, sino que desde el principio es Dios, basado en su carácter de amor, el que de él brota ese deseo de unión nuevamente con su criatura al cual hizo para estar en relación con él. De hecho, mirad, el principal problema y tan grave como mortal del pecado fue la ruptura de la comunión entre Dios y el hombre. En Edén, Dios se paseaba por el huerto en uno de los días y llamó al hombre. Y resulta que el hombre se escondió. Tuvo vergüenza, dice, Señor, es que oímos tu voz y tuvimos vergüenza. ¿Y quién te enseñó a tener vergüenza? ¿Por qué? ¿De dónde surge la vergüenza? Por la desobediencia. La desobediencia fue el origen del pecado. Así que el paso de búsqueda de relación es del creador hacia la criatura. Dios buscó, llamó al hombre. ¿Dónde estás? Y sin embargo, fatalmente, el primer paso que se le ocurre al hombre dar a expensas de Dios, hacerlo por su propia iniciativa y a su propio gusto y a su forma, pues fue al revés. Fue de ruptura de relación y de ocultamiento ante su presencia. Teníamos vergüenza y nos escondimos. Qué lástima, ¿verdad? Imagina que alguien que tú amas pues se esconde de ti, se esconde de tu presencia, huye y siente vergüenza de estar a tu lado. Pues todo el movimiento divino, a raíz de ese acto humano de desobediencia que conllevó la ruptura de relación con Dios, todo el movimiento divino ha ido en pro de recuperar otra vez esa relación. Y no solamente ha querido Dios restablecer y recuperar esa relación rota de Dios con el hombre, con su criatura, al cual la hizo con todo amor, sino que lo hace ahora para establecerlo sobre un nivel mucho más elevado que en el momento original. Una intimidad mucho mayor, una relación mucho más amplia que la que pudo haber en su día, en el origen, allí en el Edén. Esto es muy bello. Ahora vamos a ver el ámbito en el que se establece la comunión de los creyentes. La comunión de los creyentes es en el Evangelio. Mirad Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 5. Doy gracias, está escribiendo el apóstol Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Así que la comunión en el Evangelio, en ese ámbito, el Evangelio es el ámbito en el cual se desarrolla la comunión, bajo los principios y bajo el marco del Evangelio. Es que Dios ofrece su relación íntima y personal con los creyentes.
Dios no se ofrece en un plano distinto al cual Él mismo ha establecido. Él ha establecido unos términos, unos límites, dentro de los cuales llevará a cabo su relación íntima con los suyos. Así que no todos los ámbitos valen para Dios. No se abre el acercamiento universal, indiscriminado, para la relación de Dios, sino que justicia, santidad y amor van a ser los pilares del ámbito de la comunión. Y esos pilares se hallan y están perfectamente establecidos y definidos en el Evangelio de Jesucristo. Santidad, justicia y amor. Hemos visto citas del Antiguo Testamento donde se muestra con quién tiene Dios comunión y comunión íntima, y con quién no la tiene, ni con el impío, ni con los que no son temerosos de Dios. Y por tanto, las características que definen la posibilidad o no de esa comunión. Porque donde hay impiedad, donde hay iniquidad, donde hay rebeldía contra los principios divinos, no puede haber comunión, no existe, se rompe, se deteriora la comunión con Dios. Así que Pablo escribe a los Corintios acerca de la comunión, por ejemplo, matrimonial entre los creyentes y los incrédulos. Y dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ninguna, ¿no? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. Es que no casan, y nunca, mejor dicho, no casan. Por eso un creyente con un inconverso no casan bien. Se podrán unir, pero no habrá unión realmente. No habrá unidad, porque son pensamientos distintos, tienden a caminos distintos. Pues de esa forma Dios no puede hacer un recibimiento universal de manga ancha para que cualquiera entre en relación con Él. Pues no, es que afecta directamente a los principios de su carácter y su persona. Visto el origen que es Dios, y por Dios que ocurre todo esto, y visto el ámbito en el que ocurre, que es el Evangelio, ahora vemos que se extiende a las personas entre sí. Y mirad cómo dice el apóstol Juan: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis, ¿el qué? Comunión con nosotros. Hemos visto primero la comunión con Dios y ahora en la relación vertical, ahora vemos la comunión con nosotros, y nuestra comunión continua verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que nuestra comunión radica en la comunión con Dios, y de ahí se desprende y se extiende a la comunión unos con otros. Dice más adelante, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Vale? Es un flujo como eléctrico de luz, donde si en Él hay luz, pues si nosotros estamos en Él, la luz fluye y hay comunión unos con otros también. Así que, como os adelanté al principio, esa relación vertical y horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, pues en el siguiente punto veremos más desarrollado este aspecto, que creo que es importante, y veremos temas interesantes, y espero que estéis dispuestos a oírlo. Un fuerte abrazo.